Mi nombre es Luis Alfredo Garavito Cubillos, tengo 49 años, nací en Génova, Quindío, un 25 de enero de 1957. Actualmente pues estoy preso en esta penitenciaría por múltiples pues, conductas punibles confesadas el 28 de octubre del año 99. Luis Alfredo Garavito, el hombre que aterrorizó al país por la violación y asesinato de más de 170 niños. El asesino en serie más temible de Colombia, Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito recorrió el país y hasta cruzó fronteras. El psicópata que asesinó a 192 niños. Luis Alfredo Garavito, el mayor asesino en serie de la historia de Colombia. Violó y por primera vez mató a un niño. La víctima tenía solo 9 años. Garavito confesó en una 14 de sus crímenes de los hijos. Pereira, su ciudad predilecta. Vaya, Circasia, Armenia, Calarcá. El niño desapareció. Asesinó 192 niños en 7 años. El señor Garavito, pues yo creo que está considerado en este momento como uno de los más grandes homicidas en serie. Todavía yo creo que en los europeos como que no asimilan, como que no creen. Todavía reina el mito de Jack el Destripador, y cuando se le habla de 100 o más muertos son un poco escépticos. Sin embargo ya comienzan a aceptar que estamos frente a, yo creo que el más grande homicida serial del mundo. Sin embargo, en nuestro medio parece haber pasado como desapercibida esa circunstancia, seguramente en medio de tanta violencia, en medio de todo este narcoterrorismo. Yo creo que se opacó un poco esa situación dramática pues para el país y el mundo. La personalidad de Luis Alfredo Garavito es una personalidad patológica. Primero es un narcisista y segundo es un antisocial, lo que se llama un psicópata. Entonces, en parte el narcisismo le da ese sentido de que él puede ver el mundo de cualquier manera, que él puede disfrutar del mundo en cualquier manera que él escoge, que las reglas de la sociedad no le aplican a él y que puede violar a otros. La psicopatía que es parte de su personalidad, entonces le permite a él hacer esas cosas sin tener el sentido de que ha hecho algo mal. Él no tiene conciencia, entonces él puede matar y 3 minutos después se sienta a almorzar. En mi infancia transcurrió la llamo yo muy difícil, porque yo observaba desde muy tierna infancia, me he regresado a eso, a volver a esas imágenes que son tan dolorosas, cuando mi difunto padre pues él golpeaba a mi madre, ¿sí? La arrastraba por el suelo. Y esto para mí era muy doloroso, ¿no? Observar yo muy tierno, de 3 años, tengo yo las imágenes, de 2, de 5, he vuelto yo. Y usted sabe que cuando mi padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo oírlo hablar y yo me escondía abajo de la cama. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar, y esa correa con él nos pegaba duro. Y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y entonces él me gritaba unas palabras muy duras. Sí, mi hermano me contaba de que pues mi papá con él había sido muy estricto, pues no le quiso dar estudio,
y pues lo maltrataba siempre y todo, y lo ponía mucho a trabajar. ¿De dónde viene Luis Alfredo? Luis Alfredo viene de un padre sumamente agresivo, descalificador. No solo lo descalifica a él por ser el hijo mayor. Entonces, de decirles palabras descalificadoras, de en cierta medida ver la agresión física a la que somete su madre, ver la posición pasiva de la madre, de soportar y tolerar muchas de las cosas, de no creer en Luis Alfredo. Yo descubro mi tendencia homosexual, la vengo a descubrir, vengo a analizar ahora desde esta órbita en que me encuentro, ¿no? Desde esta dimensión. Porque allá pues yo nunca pensaba eso, ni cómo, ni entendía. Pero yo ahora he regresado al pasado, a esos escombros, y he empezado como a armar, como cuando uno está jugando un rompecabezas, ¿no? Y empiezo ya a colocar las fichas claves, ¿no? Sentía atracción por las mujeres, pero sentía más atracción hacia los hombres, ¿sí me entiendes? Porque yo veía a un joven, una persona joven, de pronto, digamos, un joven de 13, 14 años, y yo sentía inconscientemente, sin yo entender qué me pasaba, que ese niño a mí me gustaba y yo lo acariciaba, ¿sí? Pero yo no entendía qué me pasaba. A los 12 años tuve una relación sexual con este niño y para mí era muy placentero, ¿no? Yo pienso que él, al igual que muchas personas, tiene conceptos equivocados de lo que es la homosexualidad como tal, porque como vuelvo a insistir, homosexual sería pues el hecho de que tenga relaciones con personas del mismo sexo. Pero en este caso específico, si bien eran del mismo sexo, el rango de edad de las víctimas está comprendido entre los menores y por eso hablamos de pedofilia. Entonces, por supuesto, él, como tiene también ese concepto, al igual que mucha gente tiene el concepto equivocado de lo que es la homosexualidad, de pronto se plantea en ese sentido para pensar que a través de eso se puede desviar. Es decir, si yo era homosexual, entonces eso de pronto, ¿en qué medida la homosexualidad me podía disminuir la responsabilidad que de pronto tenía? En este caso, vuelvo y repito, era muy específico la selección de las víctimas y eran menores de edad. El problema mío era el licor, y yo cuando me pasaba de copas perdía el control de mi vida, me volvía una persona díscola y sin control, sin perspectivas. Viví durante casi 3 años con Chela y Rodolfo, una mujer, puede que ya no crea, pero yo de verdad ella la quise. A pesar de que yo tenía mi problema de homosexualidad, pero yo a ella la quería ser papá y por efecto, ella tenía un hijo de 10 años, y en la época yo la distinguí y asumí el rol de papá, y para mí ellos lo máximo, y yo de verdad que lamento, ¿no?, haberlos puesto en este parámetro en que yo me encuentro. De pronto, tal vez usted hoy, pues claro, ha leído mucho y ha leído sobre este gran hombre Borges. Sí. Borges era un hombre también que creó un trauma a los 18 años y él era un hombre torpe para enamorar. Y eran puros amores platónicos, pero nunca se pudo, y lo mismo que me pasó a mí. A mis 12 años, creo que ya a los 13 años, fui víctima de violación por parte del mejor amigo de mi hogar, un hombre muy religioso. En parte recibí torturas psicológicas, ¿sí? Y fuera de eso, yo en varias partes del cuerpo yo sufrí golpes y sufrí otras, una cantidad de cosas que de verdad no quisiera acordarme. ¿Estos abusos eran de la misma persona o fue...? De la misma persona y con un, no sé, ¿no?, con una persona que era el sacerdote del pueblo, ¿sí? No, él nunca nos comentó nada. Yo me vine a dar cuenta fue ahora, después de que sucedió todo eso, que él cometió todos estos errores. Entonces él nos contó y le contó a mucha gente, a la fiscalía, de que él
de que a él lo habían violado cuando estaba pequeño, pero yo nunca me llegué a dar cuenta. Reina el mito de Jack el Destripador, y cuando se le habla de 100 o más muertos son un poco escépticos. Sin embargo ya comienzan a aceptar que estamos frente a, yo creo que el más grande homicida serial del mundo. Sin embargo, en nuestro medio parece haber pasado como desapercibida esa circunstancia, seguramente en medio de tanta violencia, en medio de todo este narcoterrorismo. Yo creo que se opacó un poco esa situación dramática, pues, para el país y el mundo. La personalidad de Luis Alfredo Garavito es una personalidad patológica. Primero es un narcisista y segundo es un antisocial, lo que se llama un psicópata. Entonces, en parte el narcisismo le da ese sentido de que él puede ver el mundo de cualquier manera, que él puede disfrutar del mundo en cualquier manera que él escoge, que las reglas de la sociedad no le aplican a él y que puede violar a otros. La psicopatía, que es parte de su personalidad, entonces le permite a él hacer esas cosas sin tener el sentido de que ha hecho algo mal. Él no tiene conciencia, entonces él puede matar y 3 minutos después se sienta a almorzar. En mi infancia transcurrió la llamo yo muy difícil, porque yo observaba desde muy tierna infancia, me he regresado a eso, a volver a esas imágenes que son tan dolorosas, cuando mi difunto padre, pues él golpeaba a mi madre, ¿sí? La arrastraba por el suelo. Y esto para mí era muy doloroso, ¿no? Observar yo muy tierno, de 3 años, tengo yo las imágenes, de 2, de 5, he vuelto yo. Y usted sabe que cuando mi padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo oírlo hablar y yo me escondía abajo de la cama. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar, y esa sentía atracción por las mujeres, pero sentía más atracción hacia los hombres, ¿sí me entiende? Porque yo veía a un joven, una persona joven, de pronto, digamos, un joven de 13, 14 años, y yo sentía inconscientemente, sin yo entender qué me pasaba, que ese niño a mí me gustaba y yo lo acariciaba, ¿sí? Pero yo no entendía qué me pasaba. A los 12 años tuve una relación sexual con este niño. Y para mí era muy placentero, ¿no? Yo pienso que él, al igual que muchas personas, tiene conceptos equivocados de lo que es la homosexualidad como tal, porque, como vuelvo a insistir, homosexual sería pues el hecho de que tenga relaciones con personas del mismo sexo. Pero en este caso específico, si bien eran del mismo sexo, el rango de edad de la víctima está comprendido entre los menores y por eso hablamos de pedofilia. Entonces, por supuesto, él, como tiene también ese concepto, al igual que mucha gente tiene el concepto equivocado de lo que es la homosexualidad, de pronto se plantea en ese sentido para pensar que a través de eso se puede desviar. Es decir, si yo era homosexual, entonces eso de pronto, ¿en qué medida la homosexualidad me podía disminuir la responsabilidad que de pronto tenía? En este caso, vuelvo y repito, era muy específico la selección de las víctimas si eran menores de edad. El problema mío era el licor, y yo cuando me pasaba de copas perdía el control de mi vida, me volvía una persona díscola y sin control, sin perspectivas. Mi nombre es Luis Alfredo Garavito Cubillos, tengo 49 años, nací en Génova, Quindío, un 25 de enero de 1957.
Actualmente pues estoy preso en esta penitenciaría por múltiples pues, conductas punibles confesadas el 28 de octubre del año 99. Luis Alfredo Garavito, el hombre que aterrorizó al país por la violación y asesinato de más de 170 niños. Violador y asesino en serie más temible de Colombia, Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito recorrió el país y hasta cruzó fronteras. El psicópata que asesinó a 192 niños. Luis Alfredo Garavito, el mayor asesino en serie de la historia de Colombia. Violó y por primera vez mató a un niño. La víctima tenía solo 9 años. Garavito confesó en una 14 de sus crímenes, agregando 2 hijos, Pereira, su ciudad predilecta, Paya, Circasia, Armenia, Calarcá. El niño desapareció. Garavito asesinó 192 niños en 7 años. El señor Garavito, pues yo creo que está considerado en este momento como uno de los más grandes homicidas en serie. Todavía yo creo que en los europeos como que no asimilan, como que no creen. Todavía Correa con él nos pegaba duro y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y entonces él me gritaba unas palabras muy duras. Sí, mi hermano me contaba de que pues mi papá con él había sido muy estricto, pues no le quiso dar estudio y lo maltrataba siempre y todo y lo ponía mucho a trabajar. ¿De dónde viene Luis Alfredo? Luis Alfredo viene de un padre sumamente agresivo, descalificador. No solo lo descalifica a él por ser el hijo mayor. Entonces, de decirles palabras descalificadoras, de en cierta medida ver la agresión física a la que somete su madre, ver la posición pasiva de la madre, de soportar y tolerar muchas de las cosas, de no creer en Luis Alfredo. Yo descubro mi tendencia homosexual, la vengo a descubrir, vengo a analizar ahora desde esta órbita en que me encuentro, ¿no? Desde esta dimensión. Porque allá pues yo nunca pensaba eso, ni cómo, ni entendía. Pero yo ahora he regresado al pasado, a esos escombros, y he empezado como a armar, como cuando uno está jugando un rompecabezas, ¿no? Y empiezo ya a colocar las fichas claves, ¿no?